¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana se está hablando bastante respecto a las declaraciones que pueden venir desde Brasil a propósito de los acuerdos a los que se habría llegado ya con los representantes de la empresa Odebrecht. Parte del acuerdo que se había filtrado a la prensa también hace algunas semanas mencionaba el monto y las cantidades que se pagarían por el tema de la reparación civil. Hay mucha crítica respecto a si este monto era el adecuado, si el procurador Ramírez había hecho un trabajo eficiente al momento de hacer el cálculo respectivo. Para conversar sobre ello estamos ya aquí en mesa con Julio Arbizu. Él es abogado y ha sido procurador anticorrupción, a quien le damos la más cordial bienvenida. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, empecemos un poco por detallar este tema de la reparación civil, porque aparentemente Odebrecht había hecho un cálculo, ¿no es cierto?, que cuyo monto iba a ser mucho menor a lo que estaba planteando aparentemente desde la Procuraduría. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para calcular esta reparación civil? La pregunta es absolutamente oportuna porque no hay hasta el día de hoy una herramienta que permita unificar criterios respecto a qué se afecta, cuál es el bien jurídico y en qué medida o en qué intensidad se afecta ese bien jurídico con delitos de corrupción o con delitos contra la administración pública. En realidad, si nosotros atendemos a un tipo de delito distinto, un delito contra el patrimonio, por ejemplo, en el robo, claramente uno sabe que el bien jurídico afectado, siendo el patrimonio, pues el resarcimiento de lo ilícitamente obtenido en ese caso será, ¿no?, el equivalente a la reparación civil. En el caso del hurto, igualmente, en el caso de delitos que puedan tener un contenido patrimonial, todos en general, no tienen ningún problema. Pero el caso de los delitos contra la administración pública, además del contenido patrimonial, hay otros elementos que configuran la afectación al bien jurídico. El bien jurídico no es el patrimonio del Estado, sino el correcto funcionamiento de la administración pública. Y eso tiene efectos directamente en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. O sea, cómo se accede a servicios, la calidad, la forma y la oportunidad del acceso a servicios o derechos, la institucionalidad, la confianza en las instituciones. O sea, hay una cantidad de factores que tienen que ser tomados en cuenta para calcular la afectación y, por tanto, calcular la pretensión indemnizatoria del Estado respecto de esa afectación y su resarcimiento. De tal manera que aquí el gran problema es que, uno, no tenemos una fórmula unívoca y dos, en este caso, no conocemos cuál es la que ha utilizado el procurador. Más allá, y esto lo digo muy claramente, más allá de que me parezca o no justa la cantidad, o sea, es la mitad de lo que en su momento ha calculado la Contraloría. Tampoco sabemos cómo calcula la Contraloría, pero la Contraloría dice un monto, esto es la mitad, y me parece que eso es razonable en la medida, por ejemplo, que todavía falta muchísimo camino por recorrer hasta las sentencias eventualmente condenatorias de los imputados. Esos imputados tendrán que pagar también reparaciones civiles que seguramente completarán el monto que la Contraloría ha puesto como el monto defraudado. Otra vez, aquí el problema es que los ciudadanos y ciudadanas no sabemos cómo se ha calculado, de qué manera. Razonable me parece, pero cómo se llegó a ese monto. No hay una herramienta que esté establecida con un reglamento que diga esos porcentajes se suman de esa manera. No, y mira, es muy complicado, en realidad no es solamente un problema del Perú, es un problema muy antiguo. Yo hice un par de trabajos para la Procuraduría, de hecho hace 4 o 5 años, calculando en base a algunos parámetros que pudimos más o menos objetivizar, pero no sé si eso es lo que están utilizando, si esa es la fórmula, o cuál es la fórmula que están utilizando. Yo creo que para evitar suspicacias, discusión, debería darse a conocer cuál es el mecanismo que se ha utilizado para llegar a esa cifra. Ahora, en base respecto al tema del seguimiento del pago, se conocen casos como el de Fujimori, por ejemplo, o el de Montesinos, más el de Fujimori, que no ha pagado ni un centavo todavía de las reparaciones civiles que tiene en los diversos juicios en los cuales ha sido sentenciado. En este caso, que es mucho más grande que el de Fujimori, ¿cómo se puede hacer el seguimiento para concretar que se pague esta reparación civil? En este caso es diferente porque aquí hay un acuerdo reparatorio, o sea, que forma parte del acuerdo de colaboración eficaz.
Entonces entiendo yo que se establecen cronogramas para ese pago, ¿no? Y la consecuencia del no pago podría ser eventualmente la suspensión o la cancelación del acuerdo. Diferente es cuando, llegado el momento de la sentencia condenatoria, se impone la reparación civil y el sujeto que ha estado en prisión o no, ¿no es cierto?, pero ha afrontado una pena, una condena, decide no pagar. En ese caso, ¿cómo hace el Estado para instar al pago de esa reparación civil? Durante muchísimos años, simplemente el Estado no hacía nada. Es decir, los procuradores llamaban al juez o enviaban un escrito diciéndole, oye, no me he pagado, van 10 años y no me ha pagado. Y el juez, por supuesto, no resolvía nada, proveía el escrito diciendo, bueno, téngase presente y listo. Entramos nosotros y lo primero que dijimos es, pero aquí hay el Estado tiene una acreencia respecto a estos sujetos de más de 1.000 millones de soles. Hace 6 años, 7, ya había 1.000 millones de soles de acreencia del Estado respecto a estos sujetos. Contando intereses, porque se aplican intereses, ¿no? La reparación. Solamente de los relacionados con la organización criminal de Fujimori y Montesinos. ¿Tú te imaginas el resto que le debe al Estado? O sea, 1.000 millones de soles que no se cobran. Entonces dijimos, bueno, hay que cobrarles de alguna manera. Y empezamos con los embargos. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, es lo que hace cualquier acreedor con sus deudores morosos. Estos sujetos son morosos, solo que no solamente con el dueño de un banco, de una casa por departamento, sino con 30 millones de personas. Ahora, hay otras posiciones respecto a un tema que también resulta polémico en este asunto de la reparación civil y de las implicancias de Odebrecht, que tiene que ver con la posibilidad de que Odebrecht pueda vender sus activos o que pueda seguir contratando con el Estado o que termine los contratos que tenía pendientes. Hay gente que critica eso porque dice, vamos, Odebrecht se ha robado un montón de plata y el Estado le va a seguir pagando. Sí. ¿Cómo compensar esa situación o cómo analizarla de manera con cabeza fría? Aquí hay dos cosas, ¿no? Dos cosas importantes. Yo, por supuesto, vengo además de ser defensor del Estado, o sea, digamos, mi ejercicio profesional ha estado siempre del lado de defender los intereses del Estado, y yo no veo con buenos ojos que una empresa que ha sido usada para la comisión de delitos vuelva a tener posibilidad de contratar con el Estado. No me parece. Sin embargo, eso es parte de una ley. O sea, una ley que se promulgó en el Congreso, que se aprobó, se debatió y se promulgó en el Congreso, que vino el Ejecutivo, ¿verdad? En este Congreso. En este Congreso, que vino el Ejecutivo cuando todavía estaba Kuczynski en la presidencia, y se aprobó con los votos mayoritarios del Congreso de la República, con los votos del Fujimorismo. Que ahora se bajan las vestiduras. Que ahora vengan a decir que, claro, que esto es insólito, que no puede ser. Eso forma parte de otro nivel de análisis. Yo creo que en cualquier tipo de negociación hay pues asuntos que alguien que está esperando ganar algo va a perder, ¿no? O sea, siempre tiene que haber en una negociación un dar para recibir. ¿Y 15 años que se le está dando a Odebrecht es un plazo razonable para el pago o debió ser menos cantidad de tiempo? Yo creería que en ese caso tendría que haber sido menos tiempo, debió ser... entiendo yo que es parte también de la negociación, pero me parece que 15 años es demasiado. Entiéndase que estamos hablando de esto sobre la base de este trascendido que hubo, este documento que se filtró a la prensa del acta de preacuerdo, ¿no es cierto? Y que en todo caso hay que ver y esperar cuáles son los resultados de estas investigaciones que están haciendo y de las declaraciones que se van a tomar la próxima semana, nada más en Brasil. Y quería, antes de terminar, Julio, preguntarte sobre eso. ¿Qué expectativas tienes tú como abogado, como ex defensor del Estado, respecto a las declaraciones que puedan venir de Brasil relacionados a todos los casos, en realidad, ¿no? que se están planteando? Yo creo que es muy importante lo que viene en el marco de los acuerdos de colaboración. Puede ser fundamental para ratificar algunas responsabilidades que se han empezado a imputar. Y lo digo porque además hay que recordar que en el marco de la colaboración eficaz no valen solamente las declaraciones, sino que tienen que estar sustentadas en hechos, en documentos, en declaraciones concurrentes. Entonces yo creo que de las declaraciones nuevas, pues habrá que ver qué viene, pero sobre todo creo yo que van a venir declaraciones y seguramente documentos que ratifican declaraciones que ya se conocen, por lo menos a nivel del Ministerio Público. Tiemblan seguramente varios de los sujetos que ahora están oponiéndose al acuerdo porque
¿Serán ellos o serán los que se encuentren culpables en su momento quienes completarán, ¿no?, la otra mitad de la reparación civil? Eso es lo que nos dicen, ¿no? Muy bien, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros, agradecemos por tu presencia. Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. Recuerden que pueden ver estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran en Twitter y Facebook también como Otra Mirada.